Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos con Juan número 9. Vamos a ver cómo Yeshua sana a un ciego, a uno entre un montón. Pero este tiene un caso muy especial. No solamente el hecho de que él haya nacido ciego, sino el simbolismo de la ceguera dentro de las escrituras. Ustedes han visto que cuando se habla de que alguien tiene un velo es porque no puede entender, que es como si tuviese algo frente a los ojos que le impide ver bien, que le impide entender bien la palabra, que es algo que creo que todos en algún momento lo hemos vivido, que nosotros no entendíamos algo, que no entendíamos los mandamientos, que no entendíamos que la ley no se abolió, por poner un ejemplo, que era algo que yo no entendía. Muchos años yo pensaba que la ley se había abolido y uno leía los textos fuera de contexto, claro está, y uno no podía entender que la ley era imposible que se aboliera porque vamos a ser juzgados en el juicio final bajo una ley, pero si se abolió la ley, entonces ¿cómo vamos a ser juzgados? Hay un juicio, hay un juez, ¿y cuál es la ley? Que se abolió supuestamente, no se había abolido, simplemente es que nos habían engañado, nos habíamos dejado engañar y también debido al pecado no podíamos ver. Vamos a ver este caso especialmente en los fariseos, en las sectas judías de aquel entonces, que no pueden entender que Yeshua es el Mashiach. Y no es porque sean tontos, ni porque estén ciegos, ni porque estén sordos, sino porque hay un velo que les impide entenderlo, o también un orgullo que les impide entenderlo. O sea, hay pecado. Una persona que vive en pecado es una persona que le va a costar muchísimo entender las escrituras. Es una persona que constantemente niega al Mesías, que tiene relaciones fuera del matrimonio, que roba, que adultera, que etcétera, 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 que hace domingo, eso es un pecado, pareciera mentira, pero es un pecado, que no se quiere circuncidar, otro pecado más, porque le da miedo, porque le da pereza, por lo que sea, eso es un pecado, y todas las personas que viven en pecado le cuesta entender las escrituras. En el capítulo 1 dice así: al pasar Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es el hombre que es ciego de nacimiento, del cual no tenemos el nombre. Algo muy curioso. Casi siempre en las parábolas cuando uno lee una parábola, uno nota que los personajes dentro de la parábola no tienen nombre. Y eso es porque es una parábola, es un simbolismo. Pero aquí no es un simbolismo. No se lee como si fuese una parábola, se lee como si fuese un hecho. Aquí lo importante no es el nombre de la persona que vivió esto, sino el hecho de que él estuviese ciego. Ahora continuamos en el 2, dice así: y le preguntaron sus talmiín diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, tenemos que los talmidín, los apóstoles de Yeshua, se le acercan a Yeshua y le preguntan: ¿por qué este hombre es ciego? ¿Quién pecó primero? ¿El papá o pecó él? Porque él nació ciego. ¿Y qué culpa tiene un niño de nacer enfermo? Eso es lo que todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida también. ¿Quién peca? ¿El papá o el hijo? ¿O es que hay un pecado antes de nacer? ¿O cómo funciona esto? En capítulos anteriores habíamos hablado de que los pecados se heredan. Hay personas que dicen que no, que el pecado no se hereda, porque aquí Yeshua va a decir: no, este no heredó ningún pecado, ya lo vamos a ver. Pero en base a este texto que estamos leyendo, muchas personas han sacado la conclusión de que los pecados no se heredan, pero sí se heredan. Y la forma más sencilla de saber que un pecado se hereda es que de Adán y Eva nosotros heredamos la muerte. El pecado de ellos no lo heredaron hasta la fecha y heredamos la muerte. Y no solo está ese ejemplo, hay un montón de ejemplos más. ¿Como cuál otro? El ejemplo de Ismael. Hablemos de Ismael. Ustedes saben que Ismael es el padre de los ismaelitas, lo que conocemos como los árabes. Y ellos tienen una maldición hasta hoy en día. Esa maldición que tienen ellos, que la han heredado, es una maldición que dice que ellos siempre iban a estar en guerra, que iban a vivir con la espada en la mano. Ahí se los pongo, les pongo el texto para que ustedes lo lean, lo analicen el contexto. Esto es una maldición. Y esta maldición también venía con una bendición, que se iban a multiplicar mucho. Y así fue y así es hasta la fecha. Y hasta la fecha igual viven en guerra constantemente. Y es una maldición que tienen ellos.
Y para que no se diga que yo me lo estoy inventando, que nunca falta, vamos a leerlo. Eso está en Génesis 16. Dice en el 12, Él será un hombre salvaje, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desaveniencia con todos sus parientes. Y bueno, y ahí continúa el texto. Sería bueno, como les dije, que lo analicen, que vean el contexto. Aquí se está hablando de Ismael y de su descendencia, así como Jacob. Ahí está Abraham, Isaac. Isaac es el hijo que iba a heredar junto con Ismael, pero Ismael fue sacado de la casa. Y fue sacado de la casa debido a que Sarah, que era la mamá de Isaac, sentía temor de que este Ismael como que atacara a su hijo, como que le robara su primogenitura. Y era un temor, pues probablemente que venía del Todopoderoso, y así fue como sacaron a Ismael de la casa, y después Ismael llegó a convertirse en lo que es esta nación tan poderosa de árabes que en Apocalipsis se ve que ellos van a decapitar a las personas, ¿verdad? Y eso es lo que creemos mucho, o sea, puede que no venga la decapitación de manos de ellos, pero se cree que pueda venir de ellos, ya que es una costumbre de ellos, y en Apocalipsis se menciona que van a ser decapitadas las personas que sigan a Yahweh, y ellos no toleran que las personas digan que Mahoma no es un profeta, para empezar, porque no lo es, y tampoco toleran que las personas adoren a Yahweh y no adoren a Alá, que es el Dios de ellos. Otro texto que nos puede ayudar a saber si los pecados se heredan o no. Hay un texto donde dice Yahweh que Él se acuerda del pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes lo aborrecen. Pero también dice Yahweh que Él hace misericordia hasta la milésima, o sea, infinitamente se puede decir, generación de quienes lo aman, de quienes hacen sus mandamientos. Entonces, Yahweh por supuesto se acuerda del pecado de nuestros padres, pero también observa el hecho de que las personas se han apartado. O sea, si usted que está escuchando esto se aparta, usted ya no le va a heredar más el pecado de sus padres a sus hijos. Es innegable que desde físicamente, o sea, para los ateos que dicen que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, es innegable que los pecados se heredan. Un ejemplo, si yo consumo algún tipo de droga o alcohol o no hago ejercicio o como mal, tomo muchas gaseosas, etcétera, etcétera, eso se lo voy a heredar yo a mis hijos en los genes, literalmente. Si fumo cigarrillo o lo que sea, se lo voy a heredar a mis hijos y mis hijos pueden nacer enfermos, va a degenerar mi descendencia. En cambio, todo lo contrario, hago ejercicio, como kosher, porque comer kosher es muy importante, no comer cerdo, no comer camarón, todo eso usted también se lo hereda, eso es alimento malo para el genoma de nosotros. Entonces, si usted come bien, hace ejercicio y demás, eso se lo va a heredar usted desde un punto de vista ateo, veámoslo, se lo va a heredar a sus hijos. Pero desde un punto de vista espiritual, también usted le está heredando bendiciones, porque así son, así se vive en este mundo. Si usted estudió, si usted buscó a Yahweh, si usted es un hombre recto, si es un hombre de familia, llamémosle, una mujer de familia, usted le va a heredar algo bueno a sus hijos porque no van a nacer, no van a vivir traumatizados, no van a tener todos esos traumas de la falta de afecto, etcétera, etcétera, con los que crecen la gran mayoría de personas. Y eso es una bendición que usted le está heredando. Pero por supuesto, las bendiciones vienen de Yahweh y lo más importante es hacer la Torah. O sea, usted no puede llegar a vivir bien, podrá vivir bien económicamente, sí, pero a vivir bien emocionalmente nunca sin Yahweh. Ahora vamos a regresar a la pregunta y analizar el texto. Dice así en el 2: y le preguntaron sus talmidín, los discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Yahshua, bueno, responde Yahshua así. En el 3 respondió Yahshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifieste en él. Vamos a hacer un punto aquí. Entonces, el que lee esto dice, los pecados no se heredan. ¿Por qué? Porque este hombre ciego nació ciego con la intención de ser utilizado por Yahweh para demostrar que Yahweh tiene poder y que puede sanar a una persona de nacimiento ciega.
Y no solo lo puede sanar, sino que lo puede dar hasta el intelecto para pararse enfrente de los judíos ortodoxos de la época y dejarlos callados, que eso es lo que vamos a leer más adelante. Porque los va a dejar callados y les va a dar hasta una lección de fe. Pero el punto es que aquí Yahshua dice que este hombre no pecó y sus padres tampoco, pero que aún así él nació ciego. Entonces, las personas que leen este texto quieren aplicarlo para todo mundo. No, no es así. O sea, por desgracia, yo sé de un caso de una persona, una mujer embarazada, que se golpeó el estómago al propio, lo voy a decir así tal cual, y su hijo nació enfermo. Así tal cual, nació enfermo. Tiene un problema X ahí. No voy a decir quién es, ni nombres, ni nada, pero lo sé. Y sé que deben haber otros casos similares. Y aquí el pecado de la madre se lo heredó al hijo. Y ahora el pobre muchacho, pues ya es un muchacho, ya está grande, tiene un problema X ahí que no voy a especificar tampoco. Pero no todos los casos es que Yahweh pretende hacer un milagro con esta persona, sino que y por desgracia es lo que está heredando de los padres. Y por esas cosas también hay que orar, hasta en el vientre, por los niños, cuando están en crecimiento y demás, que Yahweh los cuide, que nazcan pues sanos. Todo eso es muy importante. Vea lo que sucedió con la vacunación de COVID. Bien, esto ha causado espacio. Ustedes ya saben que continúa, ¿verdad? Es que no lo puedo decir porque si digo la palabra le censuran a uno el video en ocasiones. Entonces ya sabe que causó espontáneos de ese tipo. Esa vacuna hizo mucho daño. Y eso es algo que los padres le heredaron a los hijos. Entonces sí, hay en ocasiones que sí, pero este caso en específico, este no. Entonces eso es algo bueno para entender. Dice en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El 5, entre tanto que estoy en el mundo, voy a ser la luz del mundo. ¿Ok? Entonces Yahshua está diciendo que este hombre, primero, no tiene ningún pecado, tampoco sus padres, y que mientras él está en el mundo, él va a ser la luz del mundo. Una persona que camina en la oscuridad no puede ver, y Yahshua dice que él es la luz del mundo. Entonces todo eso tiene un simbolismo y también va a sanar a un hombre ciego, pero es un hombre ciego que está ciego y aún así entiende. A diferencia de los judíos que pueden ver y están ciegos, pero están ciegos desde otro punto de vista espiritual. En el 6 dice, dicho esto, escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate al estanque de Shiloach. El Shiloach se puede traducir como enviado, es más, se traduce como enviado. ¿Quién es el enviado en la Biblia? El enviado es Yahshua. Todo eso tiene un simbolismo, o sea, le va a untar lodo al ciego en los ojos. ¿Por qué le va a untar lodo? Porque Yahweh nos hizo del lodo. Yahweh creó a Adán, que era un muñeco de barro, Adán, que viene la palabra Adamá, que viene la palabra tierra, y él tomó tierra, hizo un muñeco, sopló su Ruach HaKodesh en el muñeco y le dio vida. Ahora, tenemos que este hombre está ciego, algo le faltan los ojos que desconozco. Y Yahshua va a hacer un milagro, va a utilizar su saliva, de lo que sale de su boca, digamos, como decir su palabra, tal cual, y va a hacer lodo y se lo va a untar en los ojos. Y le está diciendo, vaya y lávese en un estanque que se llama el enviado. Enviado igual que él es un enviado, que tiene un simbolismo, por supuesto. Continuamos leyendo, dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok, este hombre obedeció, no fue y se lavó donde él quiso, sino fue y se lavó donde Yahshua le dijo que se fuera a lavar, en ese estanque que se llama el enviado. Voy a buscarlo y les pongo ahí la imagen en el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En el 9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y él decía, yo soy. O sea, las personas decían, este hombre no era que estaba ciego, y vea, ahora puede ver, qué diferente que se ve. O sea, las personas se sentían muy asombradas, tanto así que muchos hasta creían que no era él, decían que era otro. Y él mismo, o sea, él mismo daba testimonio y decía, yo soy ese hombre que era ciego, y ahora no estoy ciego. Vamos en el 10. Y le dijeron, ¿cómo
te fue abierto los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Shiloach y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está éste? Él dijo, no sé. En el 13, llevaron ante los Perushim al que había sido ciego, y era Shabbat cuando Yeshua había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los Perushim cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los Perushim decían, este hombre no procede de Yahweh, porque no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas otot, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que Yeshua sanó a este hombre ciego en un Shabbat. Entonces los judíos decían, este hombre debe ser un demonio, porque una persona que trabaja en Shabbat no puede proceder de Yahweh. Y tienen y no tienen razón. Tienen razón porque en Shabbat no se trabaja. Pero mi pregunta es, si usted va caminando por la calle en Shabbat, o enfrente de su casa, imaginemos, y alguien se cae y se lastima, ¿usted no lo levanta en Shabbat? ¿No le ayudaría? O si hay una emergencia, imaginemos que alguien se está muriendo y usted es el único que tiene auto en su casa, en el barrio, llamémosle, y usted es el único que puede llevarlo al hospital, ¿lo deja morir porque es Shabbat? Jamás. O sea, jamás. Una cosa es trabajar y otra cosa es ayudar. Yeshua no estaba trabajando, Yeshua estaba sanando, salvando, ayudando. Pero la diferencia de estos judíos ciegos es que ellos no ven la diferencia, ellos no entienden la diferencia entre ayudar a una persona y trabajar en lo que uno trabaja usualmente. Un ejemplo, hay personas que trabajan en una oficina, hay personas que trabajan como mecánicos, hay personas que trabajan como cocineros, llamemos. Eso es trabajar. Pero ahora, si alguien se lastima y usted le puede ayudar, usted le ayuda. Eso no se pone ni siquiera en duda. Si alguien en su casa está muy enfermo y ocupa el hospital, usted se levanta y lo lleva al hospital. Y punto. O sea, eso no se discute. Pero lo que estaba sucediendo aquí es que esos judíos estaban tan ciegos que tenían también temor de que Yahshua les quitara su poderío, porque ellos eran muy poderosos. Tenían un poder sobre la gente y económico también. Como los cristianos de hoy en día que tienen poder sobre la gente y piden diezmos y tienen un poder económico. O sea, usted va y les dice, no pidan diezmo y eso es lo peor que le puede hacer usted a un cristiano, a un pastor cristiano. Entonces, estos hombres no pueden creer que Yeshua haya sanado un Shabbat creyendo que eso es trabajar, pero es que eso no es trabajar. Yeshua no está trabajando en eso, está ayudando a la gente. Y usted puede leer a Yeshua decir, yo trabajo mientras hay luz, pero es que una cosa es ayudar y otra cosa es trabajar. Yeshua no está trabajando en el sentido de laborar, de por un salario, sino está trabajando en el sentido de la obra de Yahweh. Porque vea que una persona que se para frente a un podio en un Shabbat y lee la Torah, está trabajando en el reino de Yahweh, pero está trabajando para Yahweh, que es diferente. ¿Ven? Y gratis, sin pedir dinero. Porque hasta los judíos ortodoxos entienden que los levitas tienen que atender el templo en Shabbat. Y eso es trabajar, atender el templo, pero eso es para Yahweh. Vea la diferencia, o sea, eso no es lo mismo jamás. Y es mucha torpeza intentar, ¿cómo se dice? Confundir esto. Ahora vamos en el 17. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es Naví. O sea, los judíos ortodoxos le están preguntando al que era ciego que qué opina de Yeshua, que siente que es. Entonces él les está contestando que es un Naví. Este hombre no está diciendo que Yeshua es el Mashiach aún. Él va a reconocer que Yeshua es el Mashiach y se va a arrodillar y lo va a adorar. Ya lo vamos a leer. Pero él no lo está reconociendo porque él no lo sabe. Él simplemente se dio cuenta de que había un Naví, un profeta, y este profeta lo sanó y hizo algo milagroso. Entonces, bueno, otra cosa a notar es que dentro del grupo de los judíos habían unos que decían que Yeshua era bueno y otros decían que no, que era malo, pero había disensión entre ellos, no era que todos estaban ciegos parejo, había muchos judíos ortodoxos
esas sectas, los de los fariseos y los saduceos, para seguir al Mesías. No era todos los que estaban ciegos, o sea, eran unos, pero eran unos muy importantes y muy poderosos. En el 18, pero los yahudí no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ok, ellos no creían, dijeron, no, este tipo debe ser un farsante. Vamos a llamar a los padres para ver si ellos también mienten igual que este hombre, porque ellos creían que estaba mintiendo para hacer así popular a Yeshua con mentiras. Entonces llamaron a los padres, dice en el 19, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿Qué pasa aquí? O sea, los papás no pueden mentir frente al Sanedrín, les da miedo mentir frente a ellos, y tampoco quieren aceptar que Yeshua hizo un milagro. Porque ellos saben que si ellos aceptan que Yeshua hizo un milagro, o que es el Mesías, o etcétera, lo que va a pasar es que los van a expulsar de la sinagoga. Y ya no van a poder ser parte de la sinagoga, ni participar en las fiestas, ni en el Shabbat. Bueno, junto con ellos, ¿verdad? Pueden hacerlo solos, pero no junto con ellos. Y tal vez eso los puede afectar hasta económicamente. No se sabe si la influencia de estos judíos podía afectar, como decir, no le compren los productos que ellos venden. O no les vendan productos a estos porque están fuera de la sinagoga. Les están haciendo como una presión social, se puede decir, o tal vez hasta mayor, ¿verdad? Puede peligrar la vida de ellos. Y los padres por temor deben de estar agradecidos, pienso yo, que la verdad que primero deberían estar agradecidos antes de tenerle temor al hombre o a estos judíos ortodoxos. Lo que están haciendo es esquivar el tiro. Y si están aceptando de que es el hijo de ellos, de que nació ciego, pero que no saben nada más. Eso es todo, que le pregunten a él. O sea, como metiéndole en problemas al hijo y ellos lavándose las manos un poco. Debes de estar agradecidos con Yeshua que lo sanó, pero bueno, no conozco tampoco más de lo que está escrito aquí. No sé qué corazón tenían sus padres, ni qué corazón tuvieron después. Dicen el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los Yahudí, o sea, los judíos, por cuanto los Yahudí ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mashiach, fuera expulsado de la Beit Knesset, o sea, de la sinagoga, en pocas palabras, de la congregación. Ve, nadie podía confesar de que Yeshua era el Mashiach, porque si no lo expulsaban. Dicen el 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar a Lish, al hombre ciego, a Lish, que había sido ciego, y le dijeron, da gracias a Yahweh. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Vamos a hacer una pausa aquí. Ellos le están diciendo, júreme por Yahweh, ¿verdad? Lo están exponiendo a como a una maldición, en pocas palabras, diciendo, júreme por Yahweh. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Están diciendo que Yeshua es un pecador y que todo esto es una farsa, que es una mentira, porque ellos no pueden creer que este hombre esté viendo. Y este asunto de que este hombre esté viendo no es un asuntillo pequeño. Y la gente de la época conocían que este hombre mendigaba, o sea, era famoso por ese motivo, ¿verdad? Por estar ciego y por ser pobre. Y ahora lo están viendo que está sano. Entonces, es como decir la noticia del momento. Todo el mundo está hablando de ese asunto, de ese milagro. Por eso le están diciendo, júreme por Yahweh. Esto mismo lo vemos en otras ocasiones, que en la escritura se le pide a alguien, júreme por Yahweh, de que usted me está diciendo la verdad y la culpa lo acusa tanto en su corazón que la persona dice la verdad. Aquí con Josué, en Josué 7:19, vemos un caso de que un hombre había cometido un pecado, que era que Yahweh le hizo jurar a todo el pueblo, los había hecho jurar de que no podían coger ningún botín de la tierra de Canaán, que esa tierra de Canaán iba a ser Israel más adelante. Y el que tomara eso iba a morir, así tal cual. Entonces tenemos un caso de un hombre que así hizo y maldijo a todo el pueblo. Solo ese hombre por tomar esa cuestión, creo que había tomado oro y unas alfombras y otras cosas,
maldijo a todo el pueblo y lo hizo caer en una maldición. Entonces ya Joshua, que este es Josué, le pide que él jure por Yahweh y que diga la verdad. Vamos a leerlo, dice en el 19. Yahoshua dijo a Ahán: hijo mío, jura a Yahweh, el Elohim de Israel, que tú dirás la verdad y confesarás a él. Dime ahora qué hiciste, no ocultes nada de mí. Ahán respondió a Yahoshua: es verdad, he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel. Aquí está exactamente lo que hice. Cuando vi allí entre el botín un bello manto de Shinar, 5 libras de shekel de plata y un lingote de oro de 1,25 libras, yo en verdad los deseaba, así que los tomé. Los encontrarás escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Vea, esta confesión que hizo él le causó la muerte a él. Y no solo a él, sino a su familia también. Vea qué gravedad, o sea, fue algo pues bastante fuerte. Y aquí vemos cómo el pecado de este hombre, Aham, maldijo también a sus hijos. Literalmente los maldijo porque le cayó esa maldición a ellos también. Entonces en Génesis vemos otro ejemplo. Dice: el Malach de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Aquí tenemos a Abraham y al Malach de Yahweh. El Malach de Yahweh es Yahweh, directamente, es el mismo. Es como decir, la parte que Yahweh le muestra a la humanidad, que eso es Yahshua, por supuesto, el Malach de Yahweh, lo que le muestra a la humanidad para no mostrarse en toda su esencia, para no venir completo a la tierra, porque es demasiado para la tierra, demasiada santidad. Dice en el 16, él dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciendo te bendeciré, y yo en verdad multiplicaré. Te multiplicaré tu descendencia a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos en la arena de la costa del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Ok, aquí tenemos otro juramento. Tenemos el juramento en el nombre de Yahweh, pero en este caso Yahweh que está jurando por sí mismo, porque no hay por quién más jurar, por supuesto. Y Yahweh está jurando, esta es la promesa de Abraham, la promesa a los gentiles, que ya hay un video, uno de los primeros videos que hicimos en el canal, que esta promesa se la hace a Abraham, que lo va a multiplicar. Esta misma promesa se la hace a Isaac, que es el hijo de Abraham, y esta misma promesa se la hace a Jacob, que es el hijo de Abraham. Jacob es Israel. La promesa se cumple en Israel, no se cumple en los gentiles, que pueden ver el video y pueden ver texto por texto y analizarlo como tiene que ser, porque la promesa de multiplicación de la descendencia y de bendecir a su descendencia es para Israel, no es para los gentiles. Y dicen: sí, pero es que Abraham era un gentil. Sí, pero la promesa no va a los gentiles, va a Israel, porque es primero Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos tienen la promesa de multiplicación, y nosotros estamos por todas las naciones del mundo por esta promesa que le hizo Yahweh a Abraham. Pero bueno, ese es otro tema, ahí pueden ver el video. Ahora volvamos al texto. Volvamos al texto de 24, dice: entonces volvieron a llamar a Lish, que había sido ciego, y le dijeron: da gracias a Yahweh, o jura por Yahweh, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El 27, él respondió: ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus talmidín, sus discípulos? En el 28, y le injuriaron y le dijeron: tú eres su talmidín, pero nosotros talmidín de Moshe somos. Ellos dicen que son talmidín de Moisés, dicen ellos. Pero si fueran talmidín de Moisés, hubieran reconocido al Mesías. Estarían haciendo la Torah, que es otra cosa importante también, y no lo son. Dicen el 29. Nosotros sabemos que Yahweh ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Aquí es donde el hombre ciego se va a burlar de los judíos ortodoxos
Y con las mismas frases de ellos les va a devolver la pregunta en respuesta. Y también los va a hacer entender de que ellos no entienden, o sea, que ellos no tienen la capacidad de entender o que no quieren tener la capacidad de entender, que tienen el corazón duro para poder comprender. Dicen el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos, les está diciendo. O sea, ellos están diciendo, nosotros no sabemos de dónde salió este. Y él, o sea, el hombre ciego les está diciendo, eso es lo más maravilloso de todos, que ustedes son unos super maestros, se supone que saben de todo, que son discípulos de Moisés, como dicen ustedes, no saben de dónde salió este Mesías, porque ese es el Mesías, y aún así él vino, hizo un milagro y me abrió los ojos, y ninguno de ustedes era capaz de hacerlo. Eso es lo que les está diciendo, o sea, de una forma elegante, claro, pero se los está diciendo. De nuevo el 30 respondió Elish y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, éste oye. O sea, el ciego les está diciendo, Yahweh no escucha a la gente pecadora. O sea, a ustedes, judíos ortodoxos, no los ha escuchado nunca porque nunca han hecho nada parecido. Y tenemos que este hombre vino y hizo un milagro en mí. O sea, eso significa que a él sí lo escucha, pero a ustedes no. Eso es lo que les está diciendo. En el 32 dice así, desde el principio, desde la creación del mundo, no se ha oído decir que a alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ok, ¿qué es lo que está diciendo este hombre ciego? Desde el principio, o sea, desde los profetas, desde todos los profetas que tenemos antes y todo el testimonio que tenemos desde Moisés y demás, nunca se ha visto un caso de alguien que naciera ciego y que recuperara la vista. Esto tiene que ver también con una profecía que decía que el Mesías iba a abrirle los ojos a los ciegos y que también iba a hacer que los sordos escucharan. Esto de nuevo tiene un simbolismo, ¿verdad? El ciego es el que no entiende las escrituras y el sordo es el que no las escucha. Desde un sentido simbólico y desde un sentido físico, Yahshua lo está haciendo en realidad enfrente de ellos. Y ellos están diciendo que este hombre es malo por haber sanado a alguien en Shabbat. Están diciendo que es malo, cuando de nuevo les explico, eso no es trabajar. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de una persona que nació ciega, debe ser un milagro mayor todavía, o sea, debe ser una alegría más grande, porque una cosa es que sí es feo, por supuesto, quedar ciego de niño, adolescente o de anciano, pero usted conoció el mundo, supo que eran los colores, supo que eran las formas, pero ahora, ¿cómo le explica a usted a una persona de nacimiento ciega cómo es el color rojo, cómo es el color verde, cómo se ve el sol, cómo es lo esférico? Usted le puede poner una esfera en las manos, sí, un triángulo, pero son tantas las formas y las cosas que no podría apreciarlas del todo. Y ahora él puede verlas, no solo puede escucharlas, sino que también puede verlas y debe ser para él algo muy asombroso. El 32 de nuevo, desde el principio, desde la creación del mundo, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Yahweh, nada podría hacer. O sea, les está diciendo, les está dando una lección a los judíos. Si este hombre no viniera de parte de Yahweh, no podría hacer nada, ninguno de estos milagros. Cuando venga el antimesías, yo creo que el antimesías va a hacer milagros, pero no sabemos de qué tipo va a ser. Yahshua mismo dijo que Satanás no podía combatir contra su propia casa. O sea, Satanás no puede hacer cosas buenas en ese sentido. Tal vez va a hacer cierto tipo de milagros que no sé cómo van a ser, pero dice que él va a tener hasta el poder de hacer llover fuego desde el cielo, Satanás. Que esto de hacer llover fuego desde el cielo también vemos que lo hace el profeta Elías. Y Elías también en esa época, porque va a estar los dos testigos en Apocalipsis, Elías y Moisés, dice que van a tener la capacidad de hacer llover fuego desde el cielo también. Entonces, bueno, y vamos a ver qué va a pasar en Apocalipsis si es que lo vivimos. Pero bueno, continuemos leyendo, dice en el 33, si este no viniera de Yahweh, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. O sea, ellos se enfadaron porque dijeron, este hombre nació en pecado porque nació ciego. Y sí es verdad, de nuevo.
muchas o todas las enfermedades, no lo sé, o muchas de las enfermedades es causa del pecado, porque una persona que no está en pecado no le va a venir una enfermedad, o sea, es que es lógico y es bíblico. En este caso no, pero el caso de él no, o en el caso de Job tampoco, que ese fue un caso especial, pero fueron casos especiales, ¿verdad? Y abuelo sanó y abuelo les cambió la vida y bueno, conocemos el caso de Job y estamos conociendo el caso de este hombre que nació ciego también. Entonces dice el 35, oyó Yahshua que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Ben Hadán? Yahshua fue y buscó al hombre ciego y sabía que lo habían expulsado de la congregación. Dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le están diciendo al hombre ciego. Y entonces este hombre ciego está diciendo que sí, que él cree en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, entre las profecías, que eso está en Daniel, se refiere al Mesías. Entonces Yahshua le está preguntando, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es Adoni? ¿Quién es Señor? Para que yo crea en él. Le está diciendo el hombre ciego. El hombre ciego debe saber la respuesta, pero aún así le está preguntando a Yahshua, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Mesías? Para que yo pueda creer en él. En el 37, le dijo Yahshua, pues le has visto y él habla contigo, él es. O sea, está diciendo, yo soy, en pocas palabras, yo soy ese Mesías que usted está esperando. En el 38, y él dijo, creo a Adón y le adoró. Aquí tenemos que este hombre le está adorando, o sea, probablemente se arrodilló frente a Yahshua y le adoró. Y Yahshua no está rechazando esa adoración. La adoración solamente se le puede dar a Yahweh. Tenemos el caso, creo que fue Juan, sí, Juan, que se arrodilló frente a un ángel y el ángel le dijo, no me adore a mí, adore a Yahweh, adórelo solo a él, ¿verdad? Entonces lo reprendió. Aquí tenemos que este hombre se arrodilla frente a Yahshua y lo adora, y Yahshua no lo reprende. Eso significa que Yahshua es Yahweh, otra demostración más. Pero bueno, eso es otro tema. Y tenemos que se arrodilla frente a él y lo adora. En el 39, dijo Yahshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Yahshua está diciendo, yo he venido a darle juicio a este mundo. El juicio viene en Apocalipsis, pero Yahshua ahorita lo está juzgando hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, ya esto viene ya muy explicado, ya lo he explicado muchas veces. Yahshua no vino a dar juicio, porque si hubiera venido a dar juicio ya hubiera destruido lo que había que destruir y salvado a quienes tenían que salvar y ya el mundo hubiera sido renovado. Él venía a salvar a la gente primero, ¿verdad? Viene a salvar a la gente, a rescatar a todos los que se pueda hasta la fecha, que todavía está abierto por decirlo así, el perdón y va a llegar un momento en que esa puerta se va a cerrar y ya no va a haber más perdón. Y ya las personas van a quedar fuera o van a quedar dentro. Pero bueno, en este momento todavía hay perdón. Y Yahshua está diciendo que Él ha venido a juzgar al mundo para que los que ven, para los que no ven, vean. Una persona que quiera tener entendimiento pueda tenerlo. Y los que ven sean cegados. Y los que creen ver, como decir estos judíos ortodoxos, más bien sean cegados, ¿verdad? Porque no entienden los judíos ortodoxos. Entonces algunos de los perushim que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, los judíos que estaban molestando y siguiendo al Mesías para ver de qué lo acusaban, ellos vieron que Yahshua les estaba diciendo algo de una forma indirecta, como diciéndole, ustedes están ciegos. Y ellos están diciendo, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Están preguntando. En el 41, ya para finalizar, Yahshua les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Yahshua les está diciendo, ustedes que se creen, que saben, que se creen maestros, por decir que pueden ver o que ustedes saben, entonces su pecado permanece, o sea, es más grande su pecado todavía, porque ellos deberían más bien informar y no desinformar. De nuevo, eso es lo mismo que vemos con el judaísmo ortodoxo de hoy en día y con el cristianismo de hoy en día, que en vez de informar, más bien desinforman a la gente. Haga domingo, el judío ortodoxo dice no haga el Shabbat, eso es solo para los judíos, con las 7 leyes de Noaj.
no se circuncide, dice el cristianismo. Los judíos dicen no se circuncide, eso es solo para los judíos ortodoxos como nosotros. Si usted quiere hacerse judío, páguele a 3 judíos dinero para que ellos digan que usted es judío y después de 7 generaciones su familia es judía, si no, no es judía. Inventos de ellos. El cristiano dice coma cerdo y así vemos cómo desinforman a la gente y la vuelven ciega, porque cada pecado que usted haga lo ciega. O sea, si usted come cerdo, se ciega. Si no se circuncida, se ciega. Si no hace Shabbat, se ciega. Obviamente, si adultera y todos los demás pecados, más se ciega todavía. Pero si hace los mandamientos, aunque sea uno, aunque sea de poco a poco, usted va a ir abriéndose más el entendimiento. Y eso es lo que está diciendo Yahshua, que Él viene a hacer que las personas que están ciegas vean. Y los que dicen ver, que se hagan más ciegos todavía. Y eso es lo que tenemos hoy en día también. Bueno, entonces aquí termina el estudio. Espero que les haya gustado. Acuérdense compartir para que lleguemos a más gente. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.